Bien, gracias por continuar con nosotros. Cambiamos de tema. Está aquí con nosotros la licenciada Camila Sondi, comunicadora y especialista en accesibilidad para personas con discapacidad. Queremos aclararle, en el marco del Día Internacional de la Mujer, y nos estamos acercando al próximo domingo, hablaremos de cómo empoderar a la mujer con discapacidad, y ese es precisamente el tema que ella desarrolla y que está ejecutando, me contaba fuera de cámara, en varias empresas ya. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias. Buenos días. Bienvenida. Estás? Gracias. Muy bien. Te platicábamos también que tienes un cierto nivel leve de baja visión, una discapacidad visual leve. ¿Es así? Sí, bueno... Cuéntanos un poco de ti. Buenos días. Bienvenida. Desde siempre yo he estado involucrada personalmente con la discapacidad. Mi familia tiene una fundación para discapacidad auditiva, hemos estado capacitando, sensibilizando, y bueno, después descubro yo que tengo baja visión, entonces empecé también a estudiar otro tipo de discapacidad, no solo la auditiva, tampoco solo la visual, sino que también las demás, física, intelectual, y pues por eso también fue que estudié la maestría en Smart City de accesibilidad, que es básicamente cómo podemos adecuar distintas áreas de la sociedad con ajustes accesibles para que sea justamente equitativo para todas las personas. Ya sean niños, ya sean ancianos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. Entonces es básicamente esa línea, y hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues es importante también saber que el doble vulnerabilidad tiene la mujer con discapacidad. Hay un censo, una encuesta que ha hecho el CONA-IPD, donde más o menos nos puede dar una noción de cuántas mujeres con discapacidad hay, y lamentablemente es un poco más de la mitad de la población con discapacidad es mujer. Entonces, un poco más de la mitad de la población femenina en el país. No, dentro de la encuesta del CONA-IPD está un 6.4% de la población que dice que tienen alguna discapacidad. De ese 6.4, más del 50% es mujer. Ahí, bueno, en esta encuesta nos dice quiénes tienen discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, pero en su generalidad la mayoría es mujer. Entonces es importante también empoderar a estas mujeres por el simple hecho de que, bueno, algunas tenemos algunos días de baja autoestima, o las jovencitas también que tienen problemas de identidad o cualquier situación vulnerable que se tenga. Además, se le agrega la discapacidad, que es un factor bastante discriminado en nuestro país, que no tenemos accesibilidad en ciertas cosas. De hecho, no hay equidad, digamos, hoy en día. Puede ser que haya igualdad, que es en las labores o en un trabajo, hay igualdad de responsabilidades, de roles entre un hombre y una mujer, pero equidad de salario no hay. Entonces, ya siendo una mujer con discapacidad, es mucho peor la inserción laboral. Es más difícil que pueda tener todas las oportunidades de una mujer normal. Y de hecho que las mujeres normales ya tienen menos oportunidades también. Sí, la mujer con discapacidad sufre muchísima más violencia también. De hecho, puede ser más víctima, puedes tener una probabilidad más de ser víctima de trata de personas, tanta cosa, que violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, que tanto la mujer sin discapacidad la puede tener, pero ya agregándole una discapacidad es mucho más. Tengo algunos números que en el país hay alrededor de un poco más de 400,000 personas con una discapacidad inscritas en el Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad. Así es. Esto es lo que tú me mencionabas. Eso es lo que le mencionaba. Lamentablemente en nuestro país no hay un censo. No hay un censo poblacional que diga de los 6, 7 millones de personas hay
X cantidad de personas con discapacidad. Lo que el CONAIPD hizo fue una encuesta. Por ejemplo, yo como mujer con discapacidad, fui al CONAIPD, me registré, llené mi ficha y dije, yo tengo discapacidad visual, vivo en tal lugar, tengo tantos años. Entonces, ese 6.4 400.000 personas en realidad no es como el dato total. Yo siempre he dicho que sería fabuloso y de hecho la propuesta de ley de la inclusión social para personas con discapacidad, que espero que se apruebe pronto, estoy con ansias que se apruebe, ahí nos menciona que es necesario hacer un censo nacional, empezando desde los gobiernos locales, desde los municipios. ¿Quién más que sus pueblos conocen dónde está esta persona? De hecho, en catástrofes o en emergencias nacionales, son a ellos los que se tienen que evacuar de primero. Por ejemplo, si hubiera un terremoto ahorita, todos ustedes tendrían que evacuarme a mí primero, porque soy persona con discapacidad. Pero si ustedes no saben, y eso es lo que sucede también con los gobiernos locales. Y te soy sincero, no lo sabíamos. No lo sabía. Al menos no lo sabía. Ajá. No, pero tienes toda la razón del mundo. Y sucede, dentro del gobierno local, no sé, ¿y a dónde está? Y en el pueblito saben dónde está, pero el gobierno no lo sabe. Entonces, ¿cómo evacúo a esta persona? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo hago programas? ¿Cómo hago políticas públicas? ¿Cómo hago proyectos sociales? Si no sé ni siquiera cuántas personas con discapacidad tengo en mi municipio, en mi país. Entonces, gracias a Dios que ahí va caminando esta propuesta de ley y ojalá que sí se cumpla y que sí se apruebe y se cumpla sobre todo, porque es súper necesario hacer un censo. Por lo menos, como dice la ley, por lo menos cada 10 años. Ajá. Ahora, esta propuesta de ley no es únicamente hacer el censo. No, está muy, muy bonita. Tiene, de hecho, te comentaba también antes que estoy haciendo también capacitaciones sobre accesibilidad. Estoy intentando formar a las empresas, capacitar a su personal, tanto públicas como privadas, instituciones privadas, escuelas, universidades, porque esta ley incluso dice que todos tenemos la obligación de formarnos con respecto a discapacidad y accesibilidad, porque muchas personas pecamos por inocentes. Digamos, decimos, por ejemplo, sordomudo. Sordomudo es un término totalmente peyorativo que no se ocupa, pero la mayoría de las personas, como a nadie les ha dicho, nadie los ha educado, nadie les ha corregido, ese término se ha venido usando desde siempre y es como lo más común. O, por ejemplo, cieguito. Todos los diminutivos son peyorativos también, o personas con capacidades especiales, para que no se suene tan feo discapacidad, pongámosle con capacidades especiales, tampoco es un término correcto. Pero todos estos pecaditos los comete la sociedad porque no conoce, porque por no ignorancia, hay una base legal y no se conoce. No hay una educación, digamos, en el colegio no nos enseñan, en la universidad no nos enseñan, en nuestro trabajo no nos enseñan, entonces pues obviamente sucede esto. Entonces esta ley está diciendo que todos tenemos la obligación de formarnos con esto. Y luego también en el capítulo, creo que el 6, aparece que todas las áreas tienen la obligación de ya tener los ajustes accesibles, ya sea para discapacidad física, que es lo que más común vemos. Digamos, si queremos decir, vaya, un edificio accesible, necesitamos rampas, necesitamos elevadores, necesitamos las puertas en su medida y el baño adecuado. Pero no es solamente eso. O sea, hacer una accesibilidad total es no solo pensar en discapacidad física, sino que también pensar en discapacidad visual, en discapacidad intelectual, en discapacidad auditiva. Imagínense, también la ley menciona parte de salud, que es necesario tener accesibilidad en la salud, un protocolo de salud, porque no hay un protocolo de salud en un hospital público, por ejemplo. Pero una persona en silla de ruedas, ¿cómo va un ginecólogo? Como una mujer, hablando de la mujer, y el derecho a la dignidad también y a la salud. ¿Cómo vamos al ginecólogo si tengo una silla de ruedas y me tengo que subir a una camilla, por ejemplo? O si soy una persona sorda. Yo necesito mi intimidad para hablar con mi ginecóloga y no necesitar a un intérprete a la par que me está traduciendo en señas lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿cómo consigo yo, como persona, como mujer con discapacidad, tener acceso, por ejemplo, a la salud si no hay unas adecuaciones adecuadas, si no hay ajustes dentro del sistema que a mí me permita disfrutar de este derecho? Entonces, la propuesta de ley tiene muchas cosas muy bonitas que espero que se cumplan. La verdad es que lamentablemente
Nuestro país tiene muchas leyes, está la Convención también de Derechos de las Personas con Discapacidad y es muy bonita, pero lamentablemente no se cumple. No hay como una obligación de multas o de sanciones que a las personas en sí, tanto privadas como públicas, les obliguen a realizar esto. Yo estaba platicando con una colega en España que ella dio una exposición aquí en el país y estaba hablando cosas municipales, pero realmente cada punto que ella tocaba el tema de accesibilidad. Yo la maestría la estudié en España y es un referente totalmente enorme y bonito de cómo es un país o una ciudad accesible para todos y todas. Y yo le mencionaba en un receso, mire, qué bonito que España esté implementado. Cualquier cosita que quiera hacer España, ahí va la parte de inclusión social y de accesibilidad. Y ella me decía, y eso me sorprendió, porque me decía, sí, pero nos falta demasiado, porque estas accesibilidad, estos ajustes o este trabajo que se hace, no es porque la sociedad esté sensibilizada, sino porque si no se hace, nos multan. O sea, lo hacen por obligación. Sí, por obligación, pero no por determinación. Exactamente, no por tener esa humanidad o esa sensibilización, sino porque, si no el gobierno me viene a multar o me va a sancionar, mejor lo hago una sola vez. Hay muchas cosas que están ocurriendo aquí en forma similar, Camila. No. En nuestro país hay algunas cosas que se están haciendo realmente por impulso de las mismas personas con discapacidad. Por ejemplo, que hayan intérpretes, cuando hay cadena nacional, que haya un intérprete. De hecho, la Fundación Manos Mágicas, que es la que les mencionaba al principio, impulsó o apoyó también a impulsar este derecho de que hubiera un recuadro. Luego, para la cadena nacional del debate que hubo también presidencial, yo estuve aquí en este foro luchando para que el recuadro que habían puesto, que era pequeño, se hiciera un poco más grande, porque las personas sordas me decían, no se ve, no entiendo las manos del intérprete. Entonces son cosas que nosotros como personas con discapacidad o familiares como personas con discapacidad estamos luchando para que se cumplan. En sí, si nos ponemos a revisar la ley, la convención y la propuesta, bueno, la Constitución, la Convención y la propuesta de ley, hay muchas cosas que no se cumplen, que ahí están, que están por obligación, como por ejemplo el porcentaje mínimo que necesita una empresa. Que necesita, no, que debe tener. Que debe tener una empresa de personas con discapacidad. No muchas la cumplen. Recuérdanos, ¿es una persona con discapacidad por cada? Ahora con la propuesta de ley dice una persona por cada 10. Una persona con discapacidad. Pero era una por cada 25. Una por cada 25 está actualmente. Pero como le mencionaba también, la población de personas con discapacidad es mayor. Entonces hoy están poniendo una por cada 10 personas. Y realmente si vamos a revisar todas las empresas o a monitorear o auditar, no se está cumpliendo. O el derecho que también está en la Convención, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Hay muchas escuelas o muchas universidades que incluso me han dicho que lo que hacen es no incluir, sino que integrar, que son dos cosas totalmente distintas. Incluir significa, bueno, empecemos con integrar, que es la parte más sencilla. Digamos que estamos acá, hay una persona sorda aquí y su intérprete está en la esquina. Eso es integración, lo estamos integrando. Pero realmente esta persona está en su mundo y está excluida porque está aquí, pero no. Inclusión sería que usted y yo habláramos en lengua de señas con esta persona y que no necesitara el intérprete. Entonces, muchas escuelas, universidades hacen una integración, que es a lo más que se ha llegado en nuestro país, a una integración educativa, a una integración laboral, a una integración en la salud. Pero una inclusión social como tal no he visto yo todavía. Todavía falta muchísimo tiempo y espero yo que la propuesta de ley se pueda aprobar y ya con esto también empecemos a ver, porque también en esta propuesta sale la parte de multas.
ahí está. Ahí está. Porque si y es no, de alguna forma también para obligar a que se haga, porque lamentablemente hay que llegar a ese punto. Lamentablemente en todo, o sea, no solo en nuestra sociedad, varias sociedades, o quizá en todos los países sucede, que lamentablemente el ser humano es correctivo. No es porque soy humano o porque estoy sensibilizado sobre el tema, sino que porque me van a multar, van a venir y me van a sancionar, entonces mejor hago las cosas desde un principio. Y a veces, incluso porque estoy dando charlas, estoy dando conferencias, talleres sobre estos temas, temas específicos, digamos, en comunicación inclusiva, accesible, diseño o educación, o en la parte de tecnología, desarrollos de tecnología accesible. Yo les pregunto, ¿aquí quién tiene discapacidad? Quizá uno o dos me levantan la mano que porque vio el tema, le interesó y llegó. Pero lamentablemente llegan obligados por las universidades o llegan, porque digamos, una vez me pasó que dije comunicación inclusiva, pensaban que era de enfoque de género y no era de género. O sea, sí hay una inclusión social grande que abarca género, abarca discapacidad, abarca personas indígenas, abarca varias cosas. Pero mi enfoque es personas con discapacidad. Entonces, les decía yo, les tengo una muy mala noticia. Todos aquí, los 50 ustedes, van a tener discapacidad un día. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque todos vamos a llegar a ser ancianos, vamos a tener hipoacusia, vamos a tener glaucoma, vamos a tener problemas de la columna. Y si no llegamos ancianos, mañana podemos tener un accidente, podemos tener una discapacidad temporal, nos podemos quebrar una pierna. Y no van a haber ni siquiera las rampas, ni las condiciones adecuadas, entonces, ni los baños, ni nada. Exactamente, le digo yo al arquitecto, mire, ¿qué es más fácil? Construir desde cero, o al ingeniero, construir desde cero. Pensando en eso, pensando en esto, que construir el edificio y después tener que ir remodelando, botando. Porque la mayoría de personas dicen, es que no, las accesibilidades o los ajustes accesibles son muy caros. Y no, si pensamos desde cero, desde un principio, pensando en usted, que en un día va a tener una discapacidad, que un día un familiar, un amigo suyo va a llegar a tener una discapacidad, pensando desde cero ese diseño, ese sitio web, esa casa, ese sistema o ese proyecto desde cero, poniéndole el indicador o el enfoque de inclusión social para personas con discapacidad, se ahorra muchísimo dinero, porque después, cuando venga alguien a decir, mire, usted no tiene esto accesible, no hay ajustes, va a tener que volverlo a hacer. Entonces, la verdad es que las personas con discapacidad hoy en día tenemos como más fuerza. Estamos luchando con esta propuesta de ley, cada cosita que vemos, mire, esto no es accesible, ya no nos callamos. Antes, cuando las personas tenían una discapacidad, las familias las escondían. Hoy ya no, o por lo menos la mayoría. En las zonas urbanas y rural creo que difiere un poco, pero por lo menos en la ciudad o en las partes... Ya no las esconden, sino que andan con ellas. Ya no las escondemos. La familia ya no las esconden. Así nosotros como personas con discapacidad nos empoderamos, estudiamos del tema y ya no nos escondemos. Entonces ya tenemos como la autonomía, por ejemplo, yo de decir, mire señor TCS, auménteme el recuadro en el debate porque no se termina de ver para no se ven las señas. Entonces ya estuvimos ahí luchando con los técnicos para aumentar. Entonces antes eso no se veía. Exactamente. Mira, tú mencionabas dos casos en los que me ha llamado la atención, pero educación es uno de los casos que también necesita muchas correcciones y pronto, que ya deberían de haberse dado para las personas con discapacidad. Pero el otro tema que indicabas también era el tema de atención de salud para estas personas. Creo que lo llevaste un poquito jalando el hilo hasta el extremo en una sesión ya más íntima de la persona que tiene que ver. Pero es cierto, o sea, debería ser una plática directa de médico a médico y no con una intervención o buscar quienes pueden entenderle. Exactamente. Yo lo veo más también en el lado de la mujer porque tenemos como más sensibilidad o estamos... Por ejemplo, yo no voy con un ginecólogo, yo voy con una ginecóloga, ¿verdad? Entonces, cada mujer tenemos nuestras cosas y ya como persona con discapacidad
yo tengo una discapacidad visual, pero me pongo a pensar cómo hace una persona con discapacidad física para hacerse la mamografía, por ejemplo. Si la mamografía no baja hasta el nivel que tendría que bajar para una persona con silla de ruedas. Es como chinela, levántese y aguántese, o sea, es un atropello a la dignidad de una mujer tener incluso que tener un intérprete a la par. O por ejemplo que en los hospitales no hay un protocolo de cómo atender a una persona con discapacidad, y eso es bien triste porque de repente llegan doctores que no saben cómo atender a una persona sorda. ¿Por qué? Porque no sabe lengua de señas. Entonces está queriendo, ¿y qué tiene? ¿Cómo se entiende? Ajá. O sea, pero es que no le entiendo. O sea, tiene, y no se puede comunicar. Y la mayoría de personas dice, bueno, escríbame en este papel, vea. Y no saben que las personas sordas en su mayoría no saben leer y escribir. Porque su primera lengua es la lengua de señas. Es como que si fuera el inglés para nosotros, el español para ellos. Entonces, a puras penas pueden escribir su nombre o pueden escribir ciertas palabras, pero no es que se comuniquen 100% en español. Entonces, el desconocimiento, que es lo que volvemos al principio, el desconocimiento de este tema hace también cometer muchos errores. O cuando hay, por ejemplo, en el terremoto del 2001, hubo en las colinas el derrumbe, no se sabía que había personas con discapacidad allá adentro. ¿Las hubo? Bueno, yo estaba pequeña, pero me imagino que a más de una o un anciano tuvo que haber ahí. ¿Y cómo atender o cómo sacar a esta persona? Yo he escuchado testimonios, no estoy muy segura si fue en ese terremoto o fue en otra catástrofe, pero ella tenía discapacidad física, ella usaba silla de ruedas y quedó soterrada. Entonces, los que querían ayudarla para sacarla, los salvamentos, no podían sacarla, o sea, tenían que como escarbar para sacarla, pero ella no sentía sus piernas. Entonces, ellos, los de comando de salvamento, ¿cómo hacían para calcular dónde estaban sus piernas y escarbar y no lastimarla o no cortarle las piernas en ese caso? ¿Cómo chinearla? ¿Cómo cargar a una persona con discapacidad física? Si las personas con discapacidad física no es solo que tengan una silla de ruedas, sino que tienen distintas discapacidades. Puede ser por tono muscular, puede ser por óseo, puede ser medular, puede ser por un accidente. Puede ser cualquier cosa. Entonces, si no sabe esta persona de emergencia y de las que se encarga de evacuar y salvar a las personas, cómo tratar, cómo cargar, cómo hacer para rescatar a una persona con discapacidad, pues también está un poco complicado hacerlo. Y al final, pues terminan sacándola como se pueda sacar y se lastima, ¿verdad? Entonces, el desconocimiento en nuestro país es grande. Y esa es también una de las misiones que tenemos con las capacitaciones, que estamos formando con talleres, sensibilizaciones, ¿verdad? De sensibilización, de concientización, talleres y conferencias sobre el tema, para también motivar a las capacitaciones. Porque ya he experimentado que quiero hacer una capacitación, pero nadie se inscribe, porque nadie sabe sobre el tema, porque nadie le ve la necesidad o la importancia del tema. Entonces, por el momento toca sensibilizar, toca hablar sobre el tema, toca hacer la conciencia de todos vamos a llegar a tener una discapacidad y que tenemos en nuestra casa. Deberíamos de tener todas las condiciones necesarias cuando en nuestra casa, por ejemplo, si le pregunto yo a usted, Moisés, hoy, se quiere una pierna, en su casa hay algo que usted puede hacer para estar cómodo o va a tener que dormir en la sala, ¿verdad? Entonces, incluso dentro de la misma casa o en la charla yo les digo, vaya, mujeres, ¿qué es más fácil para lavarnos las manos? Tenemos las uñas recién pintadas, o sea, eso es un ejemplo bien tonto, pero también funciona. Tenemos las uñas recién pintadas, ¿qué es más fácil? ¿Girar el chorro del lavamanos o solo empujar la palanquita? Entonces me dicen, sí, empujar la palanquita, es más accesible empujar la palanquita, o una puerta, que es más fácil.
girar la perilla, la chapa, o solo bajar la palanca. Bajar la palanca. Imagínense que nosotros hablando que tenemos las uñas recién pintadas, pero alguien que no tenga dedos, que es más fácil. Sí, ¿cómo va a poder hacerlo? Exactamente. Tienes toda la razón. Bien, tengo que hacer una última pausa comercial. Vamos a volver en aproximadamente minuto y medio. Algunas interrogantes que pueda tener las respondemos a través de la red social de Twitter. Bien, parte final de nuestro programa de esta mañana con la licenciada Camila Sondi, comunicadora y especialista en accesibilidad para personas con discapacidad. Nos queda poco tiempo y sí quisiera preguntarte, porque sé que estás en alguna forma en coaching, en asesorías y en pláticas que se tienen con distintas empresas para ir abriendo camino precisamente a todas estas necesidades que se tienen. Sí, ya tengo bastante tiempo de estar capacitando. Primero con los talleres, como te mencionaba al principio, para sensibilizar sobre la importancia de este tema, y luego capacitando. ¿Capacitando en qué? En accesibilidad, en ajustes accesibles. Por ejemplo, si tengo una agencia de turismo, ¿cómo puedo yo hacer ajustes dentro del turismo para que sea accesible? Si soy comunicador, por ejemplo, y diseñador gráfico, ¿cómo hacemos los ajustes accesibles a los diseños tan básicos como un menú? Como una persona con discapacidad visual va a llegar a un restaurante a querer pedir algo y el menú es totalmente inaccesible por la falta de contraste, por el uso de colores. Entonces, estas capacitaciones también las estoy impartiendo con el fin de ser autónoma. O sea, el fin de todas estas ajustes accesibles para que la persona con discapacidad sea independiente, autónoma, que se pueda mover, que pueda leer, que pueda comunicarse, que pueda pedir, que pueda divertirse, que pueda tener su momento de ocio, que pueda informarse de manera autónoma. Y es que hay que comenzar desde cero prácticamente en todas las empresas del país. El acceso a la información pública, como yo como persona con discapacidad visual ingreso a las portales de transparencia, como yo como persona con discapacidad visual voy al cine, ¿verdad? Y que se ve subtítulo chiquito. O sea, son cosas elementales que ni siquiera se necesita una inversión sumamente grande al cambiarla, sino que se necesita formación, se necesita capacidades, se necesita alguien que les enseñe como las guías básicas de inclusión, de accesibilidad, que ahí hay normas técnicas básicas de accesibilidad del CONAIPD justamente, que habla sobre todo en la parte física, que le mencionaba yo, las rampas y todo lo demás, pero para accesibilidad, para personas con discapacidad auditiva o visual, también es muy importante tenerlas. ¿Tú has visto alguna empresa en el país que tenga lo necesario para que en equipo informático pueda haber una persona ciega para el caso? Las personas ciegas tienen un poco más de ventaja que las personas con baja visión, en un sentido que el Microsoft tiene lector de pantalla. Entonces, el lector de pantalla y la capacitación que recibe esta persona, tanto como braille, como de computación, como todo lo de movilidad, les ayuda a ser autónomos en esa área. Lo que no he visto yo es empresas que contraten personas ciegas. Ahí es donde hemos fallado, porque la tecnología y accesibilidad, si vemos los teléfonos, revisen, hay una parte que dice accesibilidad y podemos estar jugando con el contraste de colores. La tecnología existe, lo que sucede es que no la conocemos. Y ya para una persona con baja visión, por ejemplo, tener en una computadora todo lo necesario es un poco complicado. Muy bien, ya para terminar, ¿en qué punto se encuentra la ley y cuánto crees de tiempo que necesite? Si hay disposición, porque si no la hay, va a dormir el sueño de los justos. Bueno, ahorita está como propuesta de ley. Esperemos en Dios que ya este año se pueda aprobar. Y sobre todo lo que yo pido es que se pueda cumplir, porque está la convención
Y está muy hermosa la convención, pero no se cumple. Igual, está la ley, está esta propuesta de ley, que lo principal es que se cumpla. Una cosa es que tenga la ley, otra cosa es que tenga los dientes y que se cumpla lo suficiente también. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Camila. Muchas gracias. Se te agradece. A la orden. Éxitos y suerte con todos los esfuerzos que tienes. Y a usted también, amigo televidente.